La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Teleoyentes, en nuestros ambientes nos encontramos. Quiero compartir la palabra de Dios hoy. Mi nombre es Alfonso de Jesús Guzmán Pérez, párroco de la Iglesia del Calvario de San Salvador. Escuchemos el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tengan muy buenos días, teleoyentes. Pedimos al Señor meditar esta palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versos del 30 al 37. Hemos escuchado la misión de Jesús junto a sus discípulos y el anuncio de cómo va a ser su fin físicamente, atravesando por Galilea, la región de Galilea. Y quería que nadie lo supiera, porque como iba enseñando lo que era el reino de Dios, la vida eterna. Pero ante esta realidad, pues también sabía que habían enemigos, especialmente los sacerdotes, los de la secta de los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Todo esto eran enemigos de Jesús y que andaban buscando la manera de cómo acabar con él. Aquí se hace el anuncio de la muerte de él, pero también anuncia la resurrección. Nos invita a la resurrección, porque para eso hemos nacido, para vivir. Y también nuestra vida, tanto como en su espíritu, que es lo más trascendental de lo de Dios para cada uno de los seres humanos, vive para siempre. Pero también nuestra carne tiene que ser purificada, y por eso tenemos que, el Señor nos invita a mantener esa dignidad entre espíritu y cuerpo, cuidándolo. Y Él es el primero que nos da esa explicación de cuidarse también de sus enemigos. Por eso no quería decírselo a sus discípulos, porque ciertamente ellos no tuvieran esa contradicción entre la fe en que el reino que le estaba presentando de vida eterna, con la realidad del mundo en que se estaba presentando de los enemigos contra él. Y esto pues ciertamente allí estaba en la realidad del sentimiento humano de los apóstoles, de los discípulos, discutiendo quién era el más importante, porque han escuchado de Jesús que en este mundo la dignidad, la importancia que Dios nos ha dado en el espacio, cada uno, y eso somos grandes en la gracia de Dios como seres humanos, los únicos seres vivientes que severamente entendemos lo que razonamos, sentimos y practicamos con esas obras
podamos nosotros expresar de verdad esos grandes sentimientos. Y eso nos hace dignos de sentirnos grandes ante los ojos de Dios. De verdad, podamos nosotros entender, pero que ante la humanidad pues somos iguales, y ante eso Jesús lo ha dicho a ellos. Y el que quiere ser importante, que sea el servidor, el último de todos, que sirva, sea como este niño lo ha puesto el ejemplo. De verdad que cada uno podamos entender que ante los ojos de Dios somos unos niños, y ante los ojos de Dios pues, Él nos capacita con estos poderes de manipular la vida, de manipular estos sentimientos y aún más practicarlos con la materia que Dios nos ha permitido. De verdad podamos entender que no es cuestión nuestra, sino es cuestión de que el amor de Dios que nos ha permitido tener ese poder, como dice el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. De verdad podamos entender y compartir esta gracia entre los demás hermanos y hermanas, sirviendo unos de otros, amando, sirviendo, vamos a ser grandes ante los ojos de Dios y a recibir esa vida eterna. Pidamos al Señor que nos dé gracia, todo el deseo, esa bendición, que no le falte lo necesario de ese amor, y dispuestos, un corazón dispuesto para servir a sus hermanos como Dios les permite en sus realidades, puedan compartir siendo solidarios, ayudándose mutuamente. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.